Daniel Balmaceda, periodista de la Universidad Católica Argentina, es miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores. Entré caminando como caminaría cualquier hombre a esta altura de las circunstancias. Pero vamos a ir un poco más el tiempo atrás. Vamos a caminar un poco más mono. Porque en realidad, cuando el mono bajó del árbol, porque lo echó un mono más grande, se quedó sin comida. Y entonces empezó a erguirse para poder capturar bichos y plantas de las ramas y para poder avistar alimento. Y así se fue irguiendo. Y en esa exploración se encontró con carne chamuscada, carne que estaba quemada por un incendio, por un rayo. Y al probarla detectó dos cosas importantísimas. Una es que le encantaba, le gustó. La otra es que se podía digerir con mucha más facilidad. Al poder digerirla rápidamente y no tener que pasarse echado como un león varias horas haciendo la digestión, tuvo tiempo para hacer otras actividades. Y empezó a explorar, empezó a caminar, empezó a avanzar, a contemplar, a hacer un montón de cosas que antes no tenía posibilidad de hacer. Todo porque un mono más grande vino y lo echó del árbol. Y entonces su principal objetivo era encontrar esa carne, o lo que hizo después, dominar el fuego. Y al dominar el fuego, se juntaron todos a comer juntos. Era algo impensado antes, comer juntos. No, ahora estaba el fuego, que permitía no solo alimentarse de carne cocida, sino que el fuego ahuyentaba a las fieras, el fuego les daba abrigo, es decir, que el fuego les permitía un montón de cosas. Todas las sociedades importantes, nuestra ciudad de Buenos Aires, Nueva York, París o la ciudad que quieran, primer conglomerado se formó a partir de un grupo de gente que se sentó alrededor de un fuego a comer asado. A veces escuchamos que el asado es argentino. Bueno, en realidad se comía mucho tiempo antes, desde ya. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la carne para los argentinos fue fundamental desde siempre. Cuando llegó Pedro de Mendoza, la pasaron mal, 1536, tenían mucha hambre. Tenían la posibilidad de pedirle a unos nativos, los querandíes, que andaban por el litoral, y justo en esa época estaban por Buenos Aires, siempre andaban más por Santa Fe que por Buenos Aires, que les consiguieran comida. Los querandíes sabían pescar. Estos españoles, aunque les parezca increíble, los españoles, por más marinos que fueran, no conocían la pesca, no la dominaban, y menos en un río tan peligroso y traicionero como el Río de la Plata. Así que se conseguían pescado y se conseguían alguna carne a través de estos querandíes que eran como, podríamos decir, el primer delivery, ¿no? Les llevaban hasta al asentamiento, les llevaban un poco de comida y ellos se los cambiaban por otros productos. Hasta que estos españoles se pusieron un poco exquisitos, los querandíes tomaron sus cosas y se fueron, que se arreglen solos. Y la verdad es que no parecía que se pudieran arreglar tan solos como uno imaginaba. En un momento Pedro de Mendoza tuvo que ordenar que se sacaran la suela de los zapatos, los cinturones, e inclusive si querían parte de la bota, el cuero, para ponerlo en un fuego y comer. Así empezamos con hambre. Pero después, aquellas vacas primero que llegaron se esparcieron por el territorio y ya para el 1600, 1650, 1660 y mucho más en el siglo XVIII, si había algo que teníamos era carne. Carne por todos lados había. Ahí sí que hacíamos asados. Carne
que se comía de una manera muy básica. Uno iba por la calle, tenía hambre, pasaba una vaca, la mataba, le cortaba la lengua, la ponía en un fuego y se la comía y dejaba el resto que se lo comiera el que venía de atrás. El que venía atrás, por ahí tomaba una parte del matambre, parte del cogote, y así se iban sirviendo. En realidad los que mayor ventaja sacaban de todo esto eran los perros y las ratas, porque teníamos los perros más gordos del planeta acá. ¿Qué pasaba? El cuero lo podíamos exportar. El sebo, la grasa, también la podíamos exportar. Pero la carne, había carne por todos lados. Así que nos convertimos en un pueblo que consumía muchísima carne. Y había otra cosa que nos sobraba: duraznos. Hubo un tiempo en que el Cabildo de Buenos Aires ordenó que se plantaran durazneros para que haya mucha fruta, e inclusive otro tipo de alimentos y de usos del durazno. Jugo de durazno, por ejemplo. Entonces, había duraznos plantados desde San Fernando hasta Retiro y desde Barracas hasta Quilmes. E inclusive después, en todo el litoral, todo el borde del Paraná, se seguía viendo duraznos y duraznos. Así que si había algo que teníamos era duraznos. Y empezaron a existir unos platos en base a carne y a durazno, como por ejemplo la carbonada. La conocemos más por el nombre, a veces no la hemos probado, pero se preparaba con durazno. Y otro plato muy típico de aquel tiempo eran los duraznos rellenos. Duraznos rellenos con carne, por ejemplo, con carne picada, con tomate picado, con huevo picado. Todo picado, porque la verdad es que las dentaduras de aquel tiempo no aguantaban mucho. Así que había que picar mucho la comida. El asado, como nosotros lo concebimos, no se comía en aquel tiempo de esa manera. Para nada. Sobre todo lo que se hacía era el asado al asador, en todo caso, no el de la parrilla. El asado a la cruz, a la estaca. Ese era el más clásico. Ahora, en el campo tenían un método un poco más primitivo. Mataban a la vaca, le abrían el estómago, le quitaban todas las menudencias que tenía allí, le colocaban bosta seca, que era como un carbón, le encendían, cerraban la vaca y como si fuera un horno se iba haciendo por dentro. De vez en cuando el paisano abría la vaca y con el cuchillo le quitaba un poco de carne al costillar, cerraba la vaca que se siguiera haciendo y se iba a comer ese pedazo. Una vaca horno sería. Y después sí, también el asado con cuero. El asado con cuero era otro clásico de aquel tiempo. Pero no como lo conocemos nosotros, sino que directamente se ponían unas brasas, a veces esta bosta, y encima se tiraba el animal con cuero, el cuero del animal, encima de las brasas sin ninguna parrilla, sin nada en el medio. ¿Saben quién era un magnífico asador, según las crónicas de la época? Juan Manuel de Rosas. Siempre decían que, de hecho lo dijo Darwin, que lo conoció, dice que comió un asado exquisito hecho por Rosas. Hay que tener en cuenta que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que siempre eso le da unos puntos extra, ¿no? Ser gobernador, uno le va a aplaudir el asado seguramente. Al que le fue muy mal con eso fue a un senador, que nosotros no lo conocemos por haber sido senador, sino por escritor, al senador José Hernández. Cuando se inauguró La Plata en 1882, se envió una delegación de 500 personas a participar del acto de la fundacional, la piedra fundamental de la ciudad de La Plata. En unos trenes charter que salieron de Constitución, porque en La Plata solo vivían los obreros, los que estaban armando la ciudad. Y le encargaron a José Hernández, que era senador en esa época, y amigo de Rocha, del que iba a ser gobernador de la provincia, que hiciera asado para los 500 invitados, hombres, 500 invitados hombres. Las mujeres no estaban invitadas a aquel viaje, principalmente porque inclusive no había ninguna comodidad. De hecho, La Plata cuando se fundó no tenía edificios y desde ya no tenía baños. Los hombres, ustedes saben, se arreglarían por allí, pero las mujeres no podían. Así que fueron 500 hombres que se subieron a un par de trenes en Constitución y se fueron a comer el asado que estaba preparando José Hernández. ¿Y qué pasó? Los trenes se demoraron. ¿Cuándo no? Y cuando llegaron, el asado ya había pasado. Así que lo único que recibió el pobre José Hernández por su asado fueron insultos, no aplausos. Inclusive los medios periodísticos de la época se preguntaban si José Hernández no lo había contratado el enemigo para que hiciera el asado. Así le fue. Pero hablamos de la carne.
¿Solo carne comíamos? Vamos a trasladarnos al 1800, a la casa de la familia Belgrano. Nosotros conocemos a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, Belgrano, creador de la bandera. Pero él tenía 12 hermanos. En la mesa serían 15. ¿Ustedes pueden concebir que había 15 platos, 15 juegos de cubiertos, 15 vasos? De ninguna manera. En 1800 no existía todo eso. Si había una sopa, que era la única manera que se tomaba, que se consumían fideos, era en sopa, no se consumían pastas todavía en aquel tiempo. Si había una sopa, el plato sopero se lo pasaban entre varios y todos tomaban del plato. La mayoría comía con la mano, pero no solo los chicos, muchos grandes comían con la mano. Cuando había un banquete, cuando había algo especial, uno le pedía a todos los vecinos que aportaran y todos los vecinos le mandaban algunos vasos, algunos platos. No había vajilla para todos en las casas, así que la mayoría comía con la mano. Recién en 1845, 1850 comenzó a haber cubiertos para todos. Antes no. ¿Y qué comían además de esta carne que dijimos, del durazno? Bueno, muchos platos en base al maíz, como por ejemplo el locro. El locro era más importante que el pan. Uno podía llegar a irse de viaje, pasar por un rancho y seguro que había una ollita con maíz, el locro de maíz, preparándose y no había pan. Era el plato más típico y tradicional que existía. Y en el rubro postres, aunque no se consumía específicamente como postre, pero era como un manjar dulce, estaba la mazamorra, también con maíz. Y si nosotros quisiéramos hacer algún tipo de comparación para que se entienda, era como el arroz con leche. Es decir, un poco de leche y algo que se podía consumir frío o tibio. Platos en base a carne, platos en base a maíz. Y pescado, digamos, el Río de la Plata, acá en Buenos Aires. No, pescado se consumía poco, pero sobre todo al mediodía, nada más. ¿Por qué? Porque lo vendía el pescador. El vendedor de pescado pasaba a las 11 de la mañana vendiendo el pescado que había buscado esa mañana en el río y había que hacerlo en el momento, no había formas de conservación. Así que directamente el pescado iba a cocinarse en cuanto se compraba y lo que le sobraba al vendedor lo tiraba. Imagínense cómo olía Buenos Aires, todo era un basural Buenos Aires. El vendedor de pescado lo que le sobraba tiraba, en las casas no había espacios para la basura. En un momento se contrató un par de carros que tocaban la campana y entonces uno iba y sacaba una bolsa de cuero y le daba la basura, pero la mayoría lo tiraban en el patio de atrás. Todos tenían patio atrás, con limonero, con naranjeros, en general cítricos para quitarle el mal olor al ambiente. Así que el pescado sí se consumía, pero era, ya les digo, un consumo de mediodía y sobre todo un consumo de una clase media alta. ¿Y las empanadas? ¿Y las empanadas calientes que queman los dientes? Estas matronas morenas que preparaban esas empanadas, las traían desde sus casas, y no vivían en el centro, en unos canastos tapados con una manta. La verdad es que cuando llegaban a la plaza ya caliente no estaban, no quemaban los dientes. Así que ese canto lo reservamos para los actos escolares, pero no ocurrió. Pero algo rarísimo con respecto a las empanadas. No se comían en las casas las empanadas. Era muy poco habitual, muy poco común que alguien comiera empanadas en las casas, como lo hacés vos y vos, como todos. La empanada era más un alimento para el viaje, para desplazarse, para moverse. Claro, era una comida empanada, metida dentro de otra comida. Y entonces uno, de esa manera, protegía el producto que estaba dentro y lo podía llevar en sus viajes. Los peregrinos en la Edad Media empanaban o rebozaban la comida para llevarla en sus viajes y no morirse de hambre en el camino. Así surgieron. Entonces, la empanada siempre fue un alimento de tránsito.
Y en la plaza, cuando se vendía, era porque alguien tenía hambre en medio de la Recoba, donde hoy está la pirámide de Mayo. Ahí se instalaban estas señoras y le compraban una empanada y se ponían a caminar. Nadie decía, dame una docena, 2 de carne, 2 de... No, comían una diciendo, bueno, voy matando el hambre mientras camino. Y también era muy habitual en los viajes de postas, en los viajes de diligencias, de carruajes, ¿no? Uno se llevaba, hoy llevaríamos el tupper, uno llevaba alguna empanada para el camino. En cambio, la milanesa no, la milanesa es muy posterior. La milanesa es de la otra época que vamos a hablar, ahora en un ratito. Pero antes de irnos del 1800, pasemos un momento por los postres. San Martín tomaba helado, de crema de vainilla seguramente, porque era el helado más típico de aquella época. Ahora, San Martín tomaba helado, seguramente en Málaga, vivió muchos años en España y en Málaga se consumía helado. Sin duda, en Mendoza y en Chile, cerca de la montaña, se consumía helado, así que sí. Pero además se sabe que cuando él caminaba por la Alameda mendocina en tiempo de calor, en primavera, en verano, junto con Remedios que iban del brazo, Remedios Escalada, paraban en un boliche a tomar helado. ¿Cómo eran los helados? Bueno, se colocaba un frasco de vidrio, como una copa, y allí un poco de helado menos, un helado chico, un poco de helado era. Interesante es cómo lo preparaban. Para hacer helado, en una época en que no existían las heladeras, lo que hacían era traer hielo de la montaña. En general se contrataba al helero, que era un hombre que traía a caballo barras de hielo y se apuraba porque si se le derretía no cobraba. Tenía que llevar la mayor cantidad de hielo que llegara, la metía en un balde de madera, ¿no? Metía un poco de hielo, le tiraban sal para mantener la temperatura del hielo. La sal justamente sirve para eso, entre tantas cosas. Y luego un tachito de aluminio. Adentro del tachito de aluminio, la crema de vainilla. Se cerraba el tachito de aluminio, se cerraba el balde de madera y se lo mandaba a un paisano que a caballo y al trote tenía que recorrer 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de vuelta. Mejor batidora que esa no había. Cuando llegaba el helado estaba listo para servirse y para comer. Así se hacía el helado. ¿Dónde? Donde estaba cerca de la montaña. Porque acá en Buenos Aires el helero se hubiera fundido, no llegaba. Salvo si nos toca un buen granizo. Y justamente era la forma. Porque en ciudades como Buenos Aires, los chicos festejaban cuando llegaba el granizo. Porque era el día que iban a poder tomar helado. Había unas máquinas, ya para las familias más importantes, o sea, con mayores recursos, unas máquinas que eran justamente estos baldes, esta mezcla de baldes, y en vez del caballo recorredor tenían una manivela con la que hacían un batido. Pero para eso, el día del granizo era el momento en que los chicos corrían a juntar helado. En general, fíjense que en Buenos Aires se tomaba helado más en invierno que en verano. Los traslado a 1870 a Entre Ríos. El Palacio San José, cerca de Concepción del Uruguay, donde estaba Urquiza. Y ese verano, 1870, él recibió a Sarmiento. Un expresidente, Urquiza, recibía al presidente de la Nación, a Domingo Faustino Sarmiento. Habían estado enemistados. Así que era como un momento cumbre en la política. Pocos días antes de la llegada de Sarmiento, Urquiza le escribió a un yerno, si hay algo que tenía Urquiza eran yernos, para pedirle que le prestara la máquina de hacer helado porque venía Sarmiento. Están las cartas ahí en el Archivo General de la Nación. Entonces uno de los yernos le mandó la máquina, le explicó, le mandó los elementos químicos y todo para que le prepare helado, con lo que efectivamente en ese verano de 1870 Sarmiento y Urquiza se tomaron algún helado. Y les dije crema de vainilla porque eran los gustos típicos. Bueno, justamente era uno de los postres predilectos de Sarmiento. No el helado, pero sí la crema de vainilla. Era bastante goloso. E inclusive él cuenta en Recuerdos de Provincia. Recuerdos de Provincia es su historia, su infancia. En esos Recuerdos de Provincia cuenta que cuando llegaba a la casa y la negra Toribia, que era su cocinera, estaba preparando un guiso,
Él buscaba un pan, tiraba el pan adentro de la olla, mientras la negra lo perseguía con un cucharón para castigarlo, él la hacía correr y para poder volver a la zona donde estaba el pan y sacarlo embebido para comerlo. Bastante glotón. Claro, los guisos fueron otro de los alimentos típicos de aquella época. ¿Y por qué quería llegar a Sarmiento? Porque él decía algo que era rarísimo, muy raro. Decía que los argentinos teníamos que tener plantados en nuestras casas lechuga y otras verduras. Era rarísimo. Uno comía carne con zapallo, por ahí con un tomate, pero verduras verdes, hasta el punto que los enemigos políticos lo llamaban el comepasto. ¿Cómo va a comer esto? Bueno, parece que tenía razón al final, que había que comer verdura. Pero no era común en la época de San Martín, en la época de Belgrano, el consumo de verduras. Y les diría otra cosa, si nosotros tuviéramos que viajar al pasado y sentarnos a una mesa de aquel tiempo, sentiríamos gustos y sabores raros. Inclusive la carne estaba muy salada, salvo que matáramos a la vaca ahí en medio de la calle. La carne estaba curada por la sal para mantenerla un poco más y bastante seca. Y justamente el durazno lo que permitía era quitarle todo ese sabor tan salado que tenía. Las comidas eran muy distintas de las que consumimos ahora. ¿Y qué es lo que cambió? La inmigración. La inmigración hizo un vuelco fundamental en la alimentación. Yo lo llamo comida fusión, porque en el conventillo, en la cocina, la única cocina del conventillo, se juntaban la cocinera francesa, la rusa, la criolla, la española, la italiana, todas haciendo su aporte. Cada una tenía su idea. Todas preparaban los platos allí. Fíjense que si ustedes van a Italia, no van a comer la misma pizza que en la Argentina. Si van a Estados Unidos, tampoco van a comer la misma pizza que comemos nosotros. La nuestra es muy particular. Bueno, la nuestra es la que se generó en esos lugares, en esas cocinas de conventillo. Es más, ustedes llegan a ir a Italia y preguntan, ¿quieren comer sorrentinos? No saben, ni en Sorrento saben lo que son los sorrentinos, son nuestros. Eso sí, hablando de son nuestros, les tengo una muy mala noticia. ¿El dulce de leche? ¿El dulce de leche es argentino? Nosotros somos tan inventores de dulce de leche que hasta tenemos el día que lo inventamos. Fue el 24 de junio de 1829 a las 3 de la tarde. El 24 de junio nació Riquelme, Fangio, Messi, también el dulce de leche. Todos el 24 de junio. ¿Y por qué sabemos la fecha? Porque el Pacto de Cañuelas, en la ciudad de Cañuelas, firmado entre Rosas y Lavalle, tuvo como situación secundaria esto dulce de leche. ¿Qué pasó? La cocinera de Rosas estaba preparando una lechada, leche con azúcar al fuego, y se distrajo por la llegada de Lavalle, enemigo de Rosas, y sin querer inventó el dulce de leche. 24 de junio de 1829. En 1805, en Francia, el cocinero de Napoleón estaba preparando una lechada de la misma manera, no sabemos por qué se distrajo, y sin querer, en 1804, 25 años, inventó el dulce de leche. El francés. Parece que para inventar el dulce de leche uno tiene que tener un cocinero, un famoso distraído. En 1814, Nicolás de Anchorena, un vecino de Buenos Aires, de los importantes, le escribió a un amigo que tenía en Córdoba y le dijo, ¿me podés mandar varios tarros de dulce de leche? 15 años antes de que lo inventáramos ya estábamos pidiendo dulce de leche. Cuando San Martín cruzó los Andes, a los pocos días, el 12 de febrero, venció a los realistas en Chacabuco, hizo una gran fiesta en la ciudad de Santiago la semana posterior. Entre las mesas de los postres había algo que se llamaba manjar blanco. Los chilenos, el manjar blanco es el dulce de leche. Entre los soldados de San Martín estaba Lavalle, que era un muy joven oficial.
O sea que Lavalle, antes de estar inventando el dulce de leche en 1829, 12 años antes ya lo estaba comiendo en una fiesta. ¿Dónde salió el dulce de leche? El dulce de leche surgió en el sudeste asiático, en Indochina, en la época antigua. Eran estos indochinos, andaban siempre haciendo mezclas con la leche y distintas pruebas, y de allí surgió lo que se llamaba kajmak o kaimak, que es prácticamente lo que nosotros comemos o conocemos como dulce de leche, salvo que mucho más claro. ¿Qué es lo que le da ese color más amarronado? Bueno, el bicarbonato de sodio. Así que desde allá nos llegó ¿cómo? En realidad pasó desde Indochina a las Islas Filipinas. Y por el Pacífico, los españoles lo llevaron a Santiago de Chile. Perdón, los españoles no lo llevaron a Santiago de Chile, no, después vino. Los españoles lo llevaron desde allí a Acapulco, a México, y recién ahí bajó. Y bajó a Chile. Y también vino una corriente desde el Caribe con dulce de leche que pasó por Brasil, por Uruguay y después por Argentina. Les digo que el último lugar en el planeta donde más o menos comieron dulce de leche fue en la Argentina. ¿Y por qué en Cañuelas? Bueno, porque en Cañuelas estaba la Martona. La Martona es una fábrica, una conocida empresa que hacía lácteos, que estaba en Cañuelas y fíjense qué casualidad, ¿no? Para 1930, Bioy Casares, que era hijo de Marta Casares, fue contratado por la empresa junto con Borges para que hicieran un folleto sobre el yogur. Casualmente, antes nunca nadie había mencionado el cuento este de que el dulce de leche se inventó en Cañuelas. Y después resulta que se inventó en Cañuelas. ¿Qué habrán tenido que ver estos dos señores, ¿no? En todo eso. Bueno, es un misterio que nos dejaron por ahí. Espero que algún día logremos descubrirlo, pero siempre vamos a saber, y esto para terminar, el dulce de leche no es un invento argentino, pero el dulce de leche argentino es el más rico del mundo. Muchas gracias.